El silbido casi inaudible de la cafetera express fue el primer sonido que rompió la quietud de Puerto Sol. Eran las 6 de la mañana y el sol apenas despuntaba sobre el Mediterráneo, tiñendo de un rosa pálido las fachadas encaladas del pueblo. Isaías Canté ya estaba en pie, la luz de su taller, el engranaje maestro, era una solitaria luciérnaga en la penumbra de la callejuela empedrada. Alto de hombros anchos y una calma que parecía emanar de su misma piel oscura, Isaías movía sus manos expertas sobre el motor abierto de una vieja Sanglas. Cada herramienta regresaba a su lugar exacto en el panel de la pared con una precisión silenciosa. El aroma a metal limpio y aceite de calidad se mezclaba con el del café que Carmen Soler, dueña del café del puerto, le traería en breve, como cada mañana. Un estruendo metálico, un rugido gutural que ascendía desde el paseo marítimo, hizo vibrar los cristales del taller. Isaías no levantó la vista, pero sus manos se detuvieron un instante sobre el carburador. Los halcones de acero, pensó. La banda de Rafael el Rayo Herrera. Su llegada al pueblo hacía unos meses había sido como una piedra lanzada a un estanque tranquilo. Primero la sorpresa, luego las ondas expansivas de su arrogancia y el desprecio por la paz local. Carmen entró poco después, con su habitual bandeja con 2 cafés y una tostada con tomate para él. Su rostro, normalmente animado, reflejaba la misma tensión que se sentía en el aire del pueblo desde la aparición de Herrera y sus secuaces. «Buenos días, Isa. ¿Los has oído?», preguntó, dejando la bandeja en el banco de trabajo despejado. Isaías asintió, tomando el café. Su voz, cuando hablaba, era grave y pausada. «Es difícil no oírlos, Carmen. Parecen disfrutar anunciando su presencia». «Anunciando y molestando», corrigió ella, apoyándose en el marco de la puerta del taller, mirando hacia la calle. «Dicen que anoche estuvieron hasta tarde en el polígono. Carreras, apuestas, lo de siempre. Pepe, el del bar La Ola, está desesperado. Le exigen colaboración para dejarle en paz». Isaías sorbió su café, sus ojos fijos en un punto indefinido. La extorsión era solo una de las nuevas melodías en la banda sonora de Puerto Sol desde que el Rayo, un mexicano con ínfulas de emperador y una billetera aparentemente sin fondo, había decidido que la Costa del Sol era su nuevo feudo. Su especialidad, las motocicletas deportivas de alta cilindrada, el ruido, la intimidación y un séquito de jóvenes deslumbrados por su dinero y su falsa aura de poder. La puerta del taller se abrió de nuevo, y esta vez fue Mateo Alonso, un chico de apenas 20 años, delgado con ojos soñadores y un talento innato para la mecánica que Isaías había reconocido y fomentado, dándole trabajo ocasional. Hoy, sin embargo, la chispa habitual en la mirada de Mateo estaba ausente. Entró cabizbajo, arrastrando los pies con una vieja mochila colgada de un hombro. «Buenos días, Isa, Carmen», murmuró, sin mirarlos. «¿Qué tal, Mateo? ¿Listo para darle una nueva vida a esa Vespa del 68? Intentó animarlo Isaías, señalando una reliquia cubierta por una lona. Mateo negó con la cabeza. Dejó caer la mochila con un ruido sordo y con un temblor en las manos sacó una fotografía arrugada. Era su propia scooter, una modesta Yamaha que había restaurado con esmero bajo la tutela de Isaías, ahora un amasijo de plásticos rotos y metal doblado. Una rueda estaba reventada, el faro destrozado. Sobre el asiento, pintado con spray rojo, un tosco halcón con las alas desplegadas. «Me la encontré así esta mañana, frente a mi casa», dijo Mateo, la voz ahogada. Ayer me negué a hacerles un trabajito a los de Herrera. Querían que manipulara la moto de Carlos, el de la panadería, para que no pudiera correr en la carrera del sábado». Carmen ahogó una exclamación. Isaías permaneció en silencio, observando la fotografía, luego el rostro pálido y asustado de Mateo. Sus facciones, normalmente serenas, se endurecieron casi imperceptiblemente. La línea fina de la cicatriz sobre su ceja pareció oscurecerse. Dejó la taza de café sobre el banco. El aroma a metal y aceite pareció intensificarse en el taller, cargado de una nueva tensión. «Entiendo», dijo finalmente, su voz tranquila pero con un matiz metálico que Carmen rara vez escuchaba. «Déjame la foto, Mateo, y no te preocupes por la Vespa hoy. Tómate el día. Veré qué se puede hacer». Mateo asintió, aliviado y a la vez inquieto por la calma de Isaías. Le entregó la foto y salió del taller con la misma rapidez con la que había entrado. Carmen miró a Isaías. «Veré qué se puede hacer. ¿Qué significa eso, Isa? No te meterás en problemas, ¿verdad? Herrera y esa gente son peligrosos». Isaías la miró, y por un instante Carmen vio en sus ojos oscuros un destello de algo antiguo y formidable,
un eco de un pasado que él nunca compartía. «La tranquilidad, Carmen», dijo él, volviendo su atención al motor de las anglas. «A veces hay que defenderla. Y los engranajes de la injusticia, por muy ruidosos que sean, a veces se pueden atascar con la pieza adecuada». Durante las siguientes semanas, Isaías Canté se movió por Puerto Sol con su habitual discreción, pero con una nueva intensidad en su observación. Su taller seguía siendo un remanso de orden, el aroma del metal y el aceite mezclándose con el del jazmín que trepaba por la pared exterior. Pero sus ojos, aquellos pozos oscuros y tranquilos, registraban cada detalle. Anotaba mentalmente las rutinas de los halcones de acero, sus lugares de reunión habituales en un polígono industrial abandonado a las afueras del pueblo, las carreteras de montaña que convertían en sus circuitos privados al caer la noche, los bares y terrazas donde el Rayo Herrera hacía ostentación de su riqueza y su poder, siempre flanqueado por Emilio el Zorro Vargas, su lugarteniente de rostro astuto y sonrisa gélida. Anotaba mentalmente las rutinas de los halcones de acero, sus lugares de reunión habituales en un polígono industrial abandonado a las afueras del pueblo, las carreteras de montaña que convertían en sus circuitos privados al caer la noche, los bares, y Isaías no preguntaba directamente, pero escuchaba. Escuchaba las conversaciones en voz baja en el café de Carmen, donde los pequeños comerciantes compartían sus temores. «Me han vuelto a subir la cuota de seguridad», decía el dueño de la tienda de recuerdos. «Si no les dejo usar mi terraza para sus apuestas, amenazan con espantar a los turistas», se lamentaba el propietario de un chiringuito. Carmen, con su red de contactos y su oído agudo, se convirtió en una fuente invaluable de información, pasándole notas discretas a Isaías, dobladas en la cuenta del café o susurrándole observaciones cuando le llevaba su almuerzo al taller. «Dicen que el zorro estuvo preguntando por las rutas de reparto de la panificadora. Varios de los halcones han estado comprando inhibidores de frecuencia por Internet, de esos que se usan para bloquear alarmas». Mateo, aunque todavía asustado, comenzó a pasar más tiempo en el taller, encontrando un refugio en la calma de Isaías y en la concentración que exigía el trabajo mecánico. Isaías, sin presionarlo, le enseñaba los secretos de los motores clásicos, la lógica impecable de cada engranaje, la importancia de la paciencia y la precisión. A veces, mientras trabajaban, le hacía preguntas aparentemente casuales sobre los halcones, sobre las motos que usaban, sobre sus conversaciones. Y Mateo, sintiéndose protegido, comenzaba a recordar detalles. Una matrícula parcialmente vista, una conversación sobre un encargo especial para una carrera importante, el nombre de un proveedor de piezas de dudosa reputación que el Zorro frecuentaba en Málaga. Una tarde, mientras Isaías ajustaba a la carburación de una Bultaco metralla que un coleccionista le había confiado, recibió una llamada. Era Tony, un mecánico de un pueblo vecino, un hombre honesto y trabajador al que Isaías había ayudado una vez a resolver un problema complejo con el motor de una moto de competición. «Isa, necesito tu opinión», dijo Tony, su voz teñida de preocupación. «Hay un chico de aquí, un buen chaval, corre con una Montesa Capra vieja pero bien cuidada. Mañana tiene una carrera importante contra uno de esos halcones de Herrera. Hoy, después de dejar la moto lista en su garaje, alguien ha entrado. No han robado nada, pero la moto no arranca. El chico está destrozado. Dice que ha revisado todo y no encuentra nada». Isaías escuchó en silencio. «¿Puedes describir los síntomas? ¿Algún ruido extraño antes de que se apagara? ¿Algún olor?» Tony describió los detalles. Isaías cerró los ojos un momento, visualizando el motor de la Capra, sus componentes, sus posibles puntos débiles. «Revisa el cableado del encendido, Tony. Detrás del plato magnético. Busca un corte muy fino, casi invisible, o un pequeño dispositivo adherido con cinta aislante oscura. Algo que interrumpa la corriente de forma intermitente o la derive a masa cuando el motor vibra a ciertas revoluciones. Herrera y los suyos no son brutos, les gusta el sabotaje sutil». Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego una exclamación ahogada. «¡Madre mía, Isa! Acabo de mirar donde me has dicho. Aquí está, un trocito de metal minúsculo, como una aguja haciendo un puente. Ni se veía. ¿Cómo?» «Experiencia con motores temperamentales», dijo Isaías con un deje de ironía que Tony no captó. «Dile al chico que cambie esa sección del cable y revise bien el resto. Y que mañana corra con cuidado, pero con confianza». Colgó.
La Montesa Capra del joven corredor local ganó la carrera al día siguiente. El Rayo Herrera, que había apostado fuerte por su halcón, perdió una suma considerable y montó en cólera, una cólera que resonó por todo Puerto Sol. No sabía quién había intervenido, pero su instinto depredador le dijo que algo o alguien se estaba interponiendo en su camino. La presión de los halcones de acero sobre Puerto Sol se intensificó. Pequeños actos de vandalismo aparecieron en los negocios que se resistían a sus ofertas. Las miradas de los secuaces de Herrera se volvieron más insolentes, sus motos más ruidosas, sus fiestas nocturnas en la playa más desafiantes. Una noche, la fachada del Café del Puerto apareció manchada con pintura negra, un halcón toscamente dibujado sobre la puerta. Carmen, aunque afectada, se negó a dejarse intimidar. Limpió la pintura con la ayuda de algunos vecinos y abrió como cada día, su sonrisa quizás un poco más tensa, pero su determinación intacta. Isaías observaba y esperaba. Su plan, si es que se le podía llamar así, era como la restauración de un motor complejo. Requería paciencia, la identificación precisa de cada componente defectuoso y la aplicación de la herramienta adecuada en el momento justo. Sabía que la arrogancia de Herrera sería, finalmente, su mayor debilidad. Un mediodía, mientras Isaías trabajaba en el chasis de una osa de trial, el Rayo Herrera entró en el taller. Llegó solo, algo inusual, lo que alertó inmediatamente a Isaías. Herrera vestía una chaqueta de cuero blanco con un halcón dorado bordado en la espalda, vaqueros de diseño y unas botas relucientes que parecían fuera de lugar en el entorno funcional del taller. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol de espejo, no sonreían. Isaías Canté, ¿verdad? El africano de las manos mágicas, dijo Herrera, su acento mexicano con un deje de burla. He oído hablar de ti. Dicen que eres bueno. Muy bueno. Isaías dejó la llave inglesa sobre el banco y se limpió las manos con un trapo, sin prisa. Intento hacer bien mi trabajo, señor Herrera. El Rayo, llámame el Rayo, corrigió paseando la mirada por el taller, deteniéndose en las herramientas ordenadas, en las motos clásicas. Un hombre con tu talento. Podrías estar haciendo mucho más dinero, trabajando para la gente adecuada. Estoy contento con lo que tengo, respondió Isaías, su voz tranquila. Herrera se acercó, invadiendo su espacio personal. El olor dulzón de su colonia contrastaba con el aroma metálico del taller. Puerto Sol es pequeño, Isaías, y yo tengo grandes planes. Necesito gente leal, gente con habilidades. Un mecánico como tú. Podrías encargarte de mis motos, asegurarte de que siempre estén perfectas. Y las de mis muchachos. Serías bien recompensado, tendrías protección. La palabra protección flotó en el aire, cargada de significado. Era una oferta y una amenaza. Isaías sostuvo la mirada de las gafas de espejo. Agradezco su oferta, señor Herrera, pero mi agenda está bastante llena, y me gusta trabajar con motores que tienen historia, no solo velocidad. La sonrisa de Herrera se desvaneció. Una lástima. Una verdadera lástima, dijo, su voz ahora con un filo. Hay gente que no sabe reconocer una oportunidad cuando la ve. Espero que no seas de esos, Isaías, porque en Puerto Sol o estás con el Rayo o puedes acabar quemado por su luz. Dio media vuelta y salió del taller con la misma arrogancia con la que había entrado. Isaías permaneció inmóvil durante un largo minuto, luego recogió la llave inglesa y volvió a la osa. Pero sus movimientos eran más deliberados, su concentración más intensa. La confrontación, aunque indirecta, había llegado, y él sabía que el Rayo no olvidaría lo que consideraba una afrenta. Pocos días después, Mateo llegó al taller pálido y agitado. En su mano temblorosa sostenía un pequeño teléfono móvil de prepago, de aspecto barato. Isa, lo encontré cerca del polígono donde suelen reunirse los halcones por la noche. Estaba medio enterrado en la arena. Creo que es de uno de ellos. Lo encendí, Isaías tomó el teléfono. No era un smartphone, sino un modelo antiguo, de esos que solo sirven para llamar y enviar mensajes. Accedió a la bandeja de entrada. Había varios mensajes cortos y crípticos, llenos de jerga y apodos. Zorro, entrega especial lista para Noche Halcones. Dona no podrá negarse. Rayo a Zorro, asegura paquete. 0 errores. La pasta gansa nos espera. Halcón 3 a Zorro, ruta montaña despejada, vigilancia controlada. Isaías leyó los mensajes varias veces. Noche Halcones. Dona paquete. Las piezas comenzaron a encajar en su mente analítica. La Gran Noche de los Halcones era el nombre que Herrera le había dado a la próxima gran carrera ilegal, anunciada a bombo y platillo para el siguiente sábado.
Un evento que prometía ser el más grande hasta la fecha. Don A solo podía ser don Alejandro de la Vega, un empresario hotelero influyente y muy respetado en Puerto Sol, conocido por su discreción y su filantropía. ¿Qué paquete no podría negarse a recibir? ¿Y qué tenía que ver con la carrera? Mateo, dijo Isaías, su voz grave, este teléfono es importante, muy importante. Hiciste bien en traérmelo. Ahora necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre la gran noche de los halcones. Rutas, horarios, cualquier detalle, por insignificante que parezca. Mientras Mateo hablaba, Isaías trazaba un mapa mental. Las carreteras de montaña que usarían para la carrera principal pasaban cerca de la finca aislada de don Alejandro. La carrera, con su ruido, su multitud y la inevitable presencia policial tratando de controlarla, sería la distracción perfecta. No se trataba solo de apuestas y extorsión a pequeños negocios. Herrera estaba subiendo la apuesta. Estaba planeando algo grande contra una de las figuras más importantes de Puerto Sol. Carmen tiene razón, murmuró Isaías para sí mismo, mientras examinaba un mapa local que tenía clavado en la pared del taller. A veces, los engranajes de la injusticia necesitan una pieza muy específica para atascarse, y creo que empezamos a tenerla. El plan comenzó a tomar forma en su mente, no como un ataque frontal, sino como una delicada operación de relojería, donde cada movimiento debía ser preciso, cada pieza colocada en el momento exacto para que el propio mecanismo de Herrera se volviera contra él. La semana previa a la gran noche de los halcones transcurrió con una tensión palpable en Puerto Sol. Herrera y su banda multiplicaban sus demostraciones de fuerza, sus motos rugiendo por el paseo marítimo a todas horas, sus fiestas improvisadas en la playa cada vez más ruidosas y desafiantes. Parecían embriagados por su propio poder, convencidos de su impunidad. El Rayo se dejaba ver en los mejores restaurantes, siempre rodeado de su séquito, su risa resonando con arrogancia. Isaías, mientras tanto, trabajaba con una concentración febril pero silenciosa. Utilizó los conocimientos de Mateo sobre las modificaciones que los halcones hacían en sus motos para entender mejor sus capacidades y sus posibles trampas. Contactó de nuevo con Tony, el mecánico del pueblo vecino, y con otros colegas de confianza en la provincia, intercambiando información sobre los movimientos del Zorro Vargas y sus compras de material sospechoso. No pedía ayuda directa, solo compartía curiosidades técnicas, pero la red informal de mecánicos honestos comenzaba a funcionar como un sistema de alerta temprana. Carmen, por su parte, se convirtió en los oídos de Isaías en el pueblo. Con la excusa de organizar un pequeño festival gastronómico local para contrarrestar la mala imagen que estaban dando los halcones, habló con comerciantes, con empleados municipales, incluso con algunos jóvenes que habían estado brevemente deslumbrados por Herrera y ahora comenzaban a ver su verdadera cara. Recopiló fragmentos de información. Horarios de patrulla del sargento Javier Romero, los planes de don Alejandro de organizar una cena benéfica en su finca la misma noche de la carrera, los rumores de que el Rayo había convencido a varios periodistas locales para que cubrieran su evento con un enfoque positivo. El plan de Isaías era audaz en su simplicidad. No intentaría detener la carrera, eso sería imposible y demasiado peligroso. En lugar de eso, usaría la propia carrera, el propio espectáculo de Herrera, como el escenario para su caída. La clave era la información y el momento preciso. 3 días antes de la carrera, Isaías hizo una visita a la finca de don Alejandro. No fue como Isaías Canté, el mecánico, sino como un antiguo conocido de un amigo común de Francia, un experto en seguridad de eventos privados, recomendación que Carmen había conseguido discretamente a través de uno de sus clientes más influyentes. Don Alejandro, un hombre mayor, de porte distinguido y mirada astuta, lo recibió con cortesía, pero con cierta reserva. Isaías no mencionó a Herrera ni a los halcones directamente. Habló en términos generales sobre la seguridad en eventos donde se congrega mucha gente, sobre la importancia de controlar los accesos, de tener planes de contingencia, de la discreción. Mientras hablaba, observaba. Observó los sistemas de seguridad de la finca, las cámaras, las rutas de entrada y salida, y le hizo a don Alejandro una sugerencia aparentemente casual. Para un evento como el que planea, con invitados importantes, sería prudente tener un sistema de grabación de audio y vídeo independiente en las zonas clave, uno que no esté conectado a la red principal y que se active por movimiento o voz. Solo como respaldo,
por si los sistemas habituales fallan o son interferidos. Don Alejandro lo miró con más atención. Una precaución interesante, Monsieur Canté. Tomaré nota. Cuando Isaías se fue, don Alejandro llamó a su jefe de seguridad. La sugerencia del africano, tan calmada y profesional, había sembrado una semilla de inquietud. Llegó el sábado, la gran noche de los halcones. Desde el atardecer, el rugido de las motos llenó el aire. El polígono industrial a las afueras de Puerto Sol se había transformado en un circo de luces de neón, música estridente y olor a gasolina y adrenalina. El Rayo Herrera, vestido con un mono de cuero blanco iridiscente, era el maestro de ceremonias, su voz amplificada por los altavoces, su ego inflado al máximo. El Zorro Vargas coordinaba las apuestas y la seguridad con su habitual eficiencia sombría. Mientras tanto, en la finca de don Alejandro, los invitados a la cena benéfica comenzaban a llegar. La discreta sugerencia de Isaías había sido implementada. Pequeñas cámaras y micrófonos adicionales, casi invisibles, cubrían el despacho principal y la terraza donde don Alejandro recibiría a sus invitados más cercanos después de la cena. El plan de Herrera era simple y brutal. Durante el punto álgido de la carrera, cuando la atención de la policía y del pueblo estuviera centrada en el polígono, él y el Zorro se presentarían en la finca de don Alejandro. No sería una visita amistosa. Con la excusa de una donación urgente para su causa motociclista, lo presionarían para que firmara la cesión de unos locales comerciales en el centro del pueblo, locales que Herrera codiciaba para expandir sus negocios. Si se negaba, amenazarían con un escándalo fabricado, quizás filtrando a la prensa, que ya tenían convenientemente en el lugar de la carrera, alguna información comprometedora, falsa o real, poco importaba, sobre los negocios de don Alejandro o su familia. La carrera era la distracción, el chantaje el verdadero objetivo. Isaías no estaba en el polígono ni en la finca. Estaba en su taller, frente a una vieja consola de radioaficionado que había restaurado. Tenía acceso a la frecuencia que usaban los halcones para sus comunicaciones internas, una frecuencia que Carmen le había conseguido a través de un antiguo cliente de su padre, un marino mercante jubilado. No podía transmitir, pero podía escuchar. Y tenía algo más. Mateo, con su habilidad para la informática y los móviles, había logrado, siguiendo las instrucciones precisas de Isaías, configurar una pasarela para que ciertos mensajes del teléfono perdido del halcón, que Isaías había reactivado discretamente, pudieran reenviarse a un pequeño grupo de periodistas de investigación que Carmen había contactado, aquellos que no estaban en el bolsillo de Herrera. Mensajes que probaban la extorsión sistemática a los comercios. La carrera comenzó. El estruendo era ensordecedor, las luces rasgaban la noche, y en la frecuencia de los halcones Isaías escuchó la señal. El águila mayor ha dejado el nido. Repito, el águila mayor ha dejado el nido. Era la señal de que Herrera y Vargas se dirigían a la finca de don Alejandro. Isaías esperó, calculó el tiempo. Luego, con una precisión quirúrgica, Mateo envió el primer paquete de mensajes a los periodistas. Casi al mismo tiempo, Carmen, desde un teléfono público, hizo una llamada anónima al sargento Romero, no para denunciar la carrera, eso ya lo sabía, sino para advertirle de un intento de extorsión muy grave en progreso en la finca de La Vega. Le dio detalles que solo alguien con información interna podría conocer. En la finca, don Alejandro recibió a Herrera y Vargas en su despacho. La conversación, inicialmente cordial por parte de Herrera, pronto se tornó amenazante. Las cámaras y micrófonos ocultos grababan cada palabra, cada gesto. Así que, don Alejandro, creo que una pequeña contribución a nuestros esfuerzos por animar Puerto Sol sería muy bienvenida. Digamos, esos locales de la calle Real. Un gesto de buena voluntad. Señor Herrera, creo que está usted confundiendo generosidad con otra cosa, respondió don Alejandro, su voz firme. No me gustaría que su reputación o la tranquilidad de su familia se viera afectada, sugirió el Zorro, su voz un susurro venenoso. En ese instante, varios coches de la Guardia Civil, con el sargento Romero al frente, entraron en la finca. Los periodistas contactados por Carmen, alertados también por los mensajes de Mateo, llegaron casi al mismo tiempo, sus cámaras listas. El Rayo Herrera y el Zorro Vargas fueron sorprendidos en pleno acto de chantaje. Las grabaciones de las cámaras ocultas de don Alejandro no dejaban lugar a dudas. La arrogancia de Herrera se desmoronó, dejando paso a una incredulidad furiosa y luego al miedo.
Intentó farfullar una excusa, pero las pruebas eran abrumadoras. Los mensajes filtrados por Mateo sobre las extorsiones a los comerciantes comenzaron a circular por las redacciones. La gran noche de los halcones terminó no con la coronación del Rayo, sino con su humillante detención, transmitida casi en directo por algunos de los periodistas presentes. La banda, sin su líder y sin su cerebro, se dispersó en la confusión. Las semanas siguientes fueron de limpieza en Puerto Sol. Las detenciones de Herrera, Vargas y varios de sus lugartenientes principales sacudieron los cimientos de su pequeña organización criminal. Las pruebas de extorsión, chantaje, organización de eventos ilegales y manipulación de apuestas eran sólidas. Los comerciantes respiraron aliviados. El ruido de las motos ilegales disminuyó hasta casi desaparecer. Mateo Alonso, con una nueva confianza en sí mismo, comenzó a trabajar en serio en sus diseños. Isaías le había ofrecido un rincón permanente en el engranaje maestro y acceso a sus herramientas. El joven ya no soñaba con la velocidad vacía de los halcones, sino con la elegancia funcional de las máquinas bien hechas. Hablaba de estudiar ingeniería o diseño industrial, quizás incluso de crear su propia marca de motocicletas eléctricas, silenciosas y respetuosas con el entorno. Carmen Soler seguía regentando el Café del Puerto, que ahora parecía más luminoso y alegre. El festival gastronómico que había organizado fue un éxito, un símbolo de la recuperación del espíritu comunitario. Su amistad con Isaías se había profundizado, tejida con silencios comprensivos y el respeto mutuo de quienes han enfrentado juntos una adversidad y han salido victoriosos sin alardes. Una tarde, mientras el sol de primavera tardía se hundía en el Mediterráneo, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, Isaías estaba sentado en la terraza del café con Carmen. Bebían una cerveza fría, observando a la gente pasear, las familias con niños, las parejas de turistas. El único rugido de motor que se oía era el de alguna Vespa clásica o el discreto zumbido de un coche eléctrico. «Parece que la calma ha vuelto, Isa», comentó Carmen con una leve sonrisa. Isaías asintió, sus ojos fijos en el horizonte. «La calma siempre es temporal, Carmen, como la marea, va y viene. Lo importante es estar preparado para cuando cambie. Y tener buenos mecánicos cerca, por si algún engranaje se atasca», añadió ella, guiñándole un ojo. Isaías sonrió, una sonrisa genuina y poco frecuente que iluminó brevemente su rostro. Tomó un sorbo de cerveza. Quizás la paz absoluta era una utopía, especialmente para alguien con su pasado. Pero en aquel rincón de Andalucía, rodeado de la belleza del mar y la dignidad de la gente sencilla, había encontrado un propósito. Había demostrado, una vez más, que incluso el mecanismo más ruidoso y arrogante puede ser silenciado por la pieza adecuada, colocada con precisión y paciencia. Y que la verdadera fuerza no reside en el estruendo, sino en la serena inteligencia de un engranaje maestro. Su mirada, siempre observadora, recorrió la plaza. La tranquilidad era un bien preciado, y él, a su manera callada, seguiría velando por ella.